Viéndote en la 99.9, por supuesto que con muchas ganas de conocer al respecto de qué es lo que está pasando, cuál es su visión acerca de la macroeconomía, del comercio exterior, el cepo, el CIRA, cuántas siglas raras, ¿no?, que tenemos ya en la Argentina, pero muchos empresarios ya se van acostumbrando a todo esto. Aldo Abrán es director de la Fundación Libertad y Progreso y está en comunicación con nosotros. Aldo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar charlando contigo. Buenas tardes. Igualmente, leía una columna tuya en el Diario de la Nación hablando justamente del cepo, intentando explicar algunas cosas. La verdad que hay que ponerle mucha garra para explicar situaciones que no son tan fáciles de comprender, ¿no? No, no, una cosa que no es fácil de comprender sin duda es por qué se pone en cepo, más cuando antes que este hemos tenido 22 y 21 de ellos que los intentaron sostener en el tiempo terminaron en crisis cambiarias y monetarias muy graves. De hecho, tres de esos cepos terminaron en las tres hiperinflaciones que tuvo la Argentina. Y los que hemos pasado por una hiperinflación sabemos lo costoso en términos sociales que es, ¿no? No solamente en términos económicos. Y para que un poco la gente lo entienda, es cuando un banco central quiere poner un tipo de cambio máximo, porque vos sabés que los tipos del dólar oficial depende de la variación de los bienes que vos podés comprar en el supermercado. La mayoría de esos bienes se pueden exportar o importar, con lo cual dependen de ese dólar oficial. Entonces, para que no suba mucho, lo que suelen hacer es le ponen un tipo de cambio máximo, ¿no? Y eso es como ponerle tipo un precio máximo al aceite, que eso Ujú. por ahí es más fácil de entender, porque nos ha pasado Claro. infinidad de veces, ¿no? A los argentinos, y cuando vos vas a comprar el aceite, resulta que no hay aceite, porque claro, los que producen aceite no quieren vender aceite, y los que a ese precio barato, y los que demandan aceite, pues quieren más aceite porque está barato. Así que la góndola está vacía. Y en el mercado oficial, cuando se pone un tipo de cambio máximo oficial, no puede que haber una góndola vacía, o sea que la llena el Banco Central. ¿Con qué? Con sus reservas. Por eso pierde reservas cuando se retrasa el valor del tipo de cambio con respecto a lo que verdaderamente debería valer según lo que se ha depreciado el peso, ¿no? Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que hace el Banco Central para evitar perder reservas? Lo mismo que cuando vos al súper le ordenás desde el gobierno que siempre tiene que tener aceite en la góndola. Entonces, lo que hace el supermercado es te dice una botella de aceite por cliente. Con eso restringió la demanda, Claro. ¿no? Es lo mismo que hace el Banco Central cuando pone un cepo, te dice toda esa gente, todas esas empresas y estas operaciones no pueden operar en el mercado oficial, lleva la demanda donde está la oferta, digamos, coincide con el precio, con la oferta del precio que ha fijado arbitrariamente barato, y listo. Pero lo que pasa es que como continuamente retrasa el tipo de cambio, o sea, no reconoce todo lo que el propio Banco Central deprecia el peso en el tipo de cambio oficial, no es de extrañar que al rato vuelvas a tener al Banco Central llenando la góndola, al rato de vuelta otra restricción, vamos del cepo al super cepo, al super cepo, ahora estamos en el super cepo con masa, y están saliendo incluso nuevas normativas para que claramente cada vez menos gente y empresas puedan operar en el mercado oficial. Y esto lo único que lleva es lamentablemente la quiebra del Banco Central, como ha pasado las otras veces. No sé por qué intentan repetirlo, ¿no? Sí, una quiebra que vos de alguna forma anticipás que puede llegar a suceder y que también arrastra al patrimonio de las empresas argentinas, porque también las empresas están cada vez más endeudadas con el exterior y esto a la corta o a la larga va a generar una escasez en el ingreso de insumos, por ejemplo, para muchas empresas que dependen de la importación para poder seguir produciendo, ¿no? Y imagínate vos que venís siendo un empresario que cuida su crédito, eso quiere decir que siempre cumplís con tus obligaciones, a todo el mundo le pagás puntualmente, y eso hace que haya gente dispuesta a venderte y darte crédito, ¿no? O sea, decirte, bueno, pagámelo dentro de un mes, 2 meses, y de golpe, sin que vos tengas nada que ver, resulta que el Banco Central, porque justamente está haciendo este tipo de tonteras con que mencionaba hace un rato,
fijando tipos de cambio que son más baratos de lo que debería ser, te ordena que todo lo que vos tenías que pagar lo refinancies, y vos llamándolo cuando nunca lo hiciste a tu proveedor, a tu acreedor, y decirle, mira, no me quieren dar las divisas, yo tengo los pesos, pero no puedo comprar las divisas para pagarte porque no me las quiere vender el Banco Central y me está obligando a que vos me las refinancies. Un horror. ¿Quién te va a vender así? ¿No? Entonces te vas quedando sin proveedores, no solamente sin gente que te preste. Ojo que una empresa a la que nadie le quiere prestar no puede invertir. O sea, imaginémonos el costo que esto va a tener para el conjunto de las empresas del país, porque si lo pueden hacer para unas, también lo pueden hacer para otras. O sea que vos no le vas a prestar no solamente a las que te acaban de decir que tienen que refinanciar la deuda, porque no te están dando dólares para comprarlos y pagar esa deuda, sino todas las demás también, porque te vas a imaginar que todas las demás, cuando tengan que pagar su deuda, si le vas a prestar ahora, resulta que también puede pasar que el Banco Central no les quiera vender las divisas como para pagarte. Así que se vuelve cada vez más difícil producir en la Argentina y ni que hablar invertir en nuestro país, lo cual redunda en que seamos todos más pobres, ¿no? Porque Ujú. cuanto menos producimos, somos todos cada vez más pobres. Si estuviéramos viendo un scoring de riesgo privado, digamos que la Argentina está picando bastante alto, ¿no? Para lo que serían las calificadoras internacionales. Sí, de hecho, del riesgo del país depende también el riesgo del sector privado. El riesgo país en general se determina por el riesgo del sector público y eso tiene que ver con que cuando quiebra el sector público y quiebra el Banco Central, claramente no hay divisa para pagarle a nadie, ¿no? Claro. Porque ya nos quedamos sin nada, quebramos todos los argentinos, que es lo que nos ha pasado ya incontables veces en el pasado, ¿no? No solamente con quiebras del Banco Central, también con quiebras del Estado, ¿no? Los defaults, ¿sí? En Ujú. los que hemos entrado ya 9 veces. Y si vos te fijás, no es raro, ¿sí? Que hoy los bonos del sector público, esos que le dimos en canje a aquellos que les reestructuramos la deuda, pues la dejamos de pagar allá en 2020, les dimos bonos con una quita y resulta que esos bonos hoy cotizan en el mercado a un valor que quiere decir que quienes lo compran y los venden a esos bonos, los dos piensan que este país, no más allá de 2006, va a volver a reestructurar esos papeles. No los va a pagar y los va a volver a reestructurar. Entonces, algo anda mal, ¿no? Y acá no estamos hablando de que el país en realidad no genera o no se percibe una normalidad que haga que genere crecimiento como para pagarlo. En realidad es mucho más anterior. Hoy la Argentina no genera la credibilidad necesaria como para pensar que el crédito va a ir aumentando y que eso va a sostener no solamente el crecimiento económico, sino además aumentar el crédito como para poder refinanciar esa deuda, porque ojo que los países normales no pagan la deuda, ¿eh? La Claro, refinancian, porque claro. todo el mundo, como son normales, le quiere Ujú. prestar. Nosotros somos los anormales, ¿sí? Porque Claro. pretendemos tener un Estado de un tamaño de gasto que no podemos pagar. Y si vos en tu casa, o en tu empresa, o en tu kiosquito, gastás más de lo que podés mantener en el tiempo con tus ingresos, y vas a Ujú. quebrar. Tal Los cual. países. Aldo, aprovecho y te llevo un tema más de la microeconomía, de la cotidiana. ¿Cómo estás viendo este anuncio del Ministerio de Economía de congelamiento de precios o precios justos que se hizo el fin de semana para dentro de un mes aplicarlo? ¿Tiene lógica, tiene sentido avisar de esta forma? La verdad es que no tiene sentido. A ver, venimos haciendo congelamientos de precios en este gobierno y en los anteriores, y precios cuidados, y los llamamos de distintas formas, pero son todas siempre la misma cosa, Ujú. ¿sí? La misma poción mágica, y estamos yendo a 100% de inflación. ¿Qué parte se perdieron que ahí no está la solución, ¿no? Porque no es que, uy, acabamos de inventar el congelamiento de precios o precios cuidados o lo que corno sea. No, no, lo venimos haciendo.
y la inflación va a pasar el 100% y seguramente vamos a ver índices que van a pasar el 110% interanual y seguimos con lo mismo. Lo que pasa es que lamentablemente cuando nosotros en este momento tenemos un paciente en terapia intensiva con enfermedades terminales, llamamos a un chamán en vez de, o un mano santa, en vez de llamar a un médico que nos dice que tirándole humito, dándole un gualicho, bajándole un poquito la fiebre y con un pañito frío, el tipo va a salir adelante. Y resulta que no, ¿no? Los pacientes se nos entran a morir. En vez de decir, bueno, llamemos a un médico, por ahí el tipo le emboca, ¿sí? Seguimos cambiando este, de manos santas, que le siguen dando las mismas pociones, pero con otros nombres, la misma poción mágica, pero con otro nombre, y distinto gustito por ahí, Ujú, y se nos siguen muriendo los pacientes, ¿no? claro. Esas son las crisis, la muerte de los pacientes que hemos vivido tantas veces en la Argentina, ¿no? Yo creo que estamos en la misma. Hoy, lamentablemente en el gobierno no piensan que tenemos un paciente en terapia intensiva ya desde, por poner una fecha, 2018, ¿no? Pero podríamos irnos, yo creo, décadas para atrás, ¿sí? Que está con enfermedades terminales y creen que tiene gripe, ¿no? Entonces le ponen un poquito de pañito frío, le dan un antipirético para que le baje la fiebre, le dan algún analgésico para que no le duela, y claro, tipo un ratito por ahí, viste, se siente mejor. Pero a la larga, si no le haces ese tratamiento para curarle las enfermedades terminales que tiene, se va a morir. Esa es la verdad. Y en Claro. ese camino vamos. No sé si esto va a pasar antes o después de que cambie el gobierno, porque por ahí con los pañitos fríos y algo más logran mantener vivo al pobre paciente aunque sufriendo cada vez más, lamentablemente, o sea, toda la sociedad Ujú. argentina, o si se la van a dejar a un próximo gobierno que con un poco de suerte y con el paciente ya exhausto, decida buscar un médico, ¿no? Ujú. Bueno, a 36 meses, creo, ¿no? De gestión del gobierno actual, ya queda claro que no fue el COVID ni fue la guerra entre Ucrania y Rusia las que nos llevaron a esta situación económica, ¿no? No, no, eso es clarísimo, yo creo que para todo el mundo, ¿no? Mira, de hecho, es cierto que hubo una recuperación económica fuerte desde el piso que implicó las restricciones que se tomaron por la pandemia, que fueron muy severas en la Argentina, y además, porque además hemos tenido hasta, te diría, este primer semestre un escenario internacional sumamente favorable, ¿no? Para la Argentina, pero lo cual, como yo veo los números y qué sé yo, suelo decir, bueno, se viene una crisis y la gente, la respuesta que te da es como no estamos en crisis, Claro. ¿no? Y fíjate cómo, claro, yo en los números veo que hay una recuperación, pero una recuperación desde la nada, ¿no? Que es muy fuerte, pero desde la nada de vuelta y que no es que nos está sacando de pobres, ¿no? Sino que por ahí nos permite hoy ser un poco menos pobres que lo que fuimos en el fondo del pozo en la pandemia, coyunturalmente, pero que todavía nos mantiene en tremenda pobreza y sufriendo, bueno, el costo que implica en términos de empobrecimiento, sobre todo para los sectores de menores ingresos, Ujú. el, el impuesto inflacionario, la inflación. No es Tal raro cual. que en el primer semestre hayas visto que la pobreza, que digamos, la pobreza por ahí bajó un poco, pero la indigencia subiera, ¿no? Ujú. Y eso tiene que ver con que los indigentes son los que más pagan los impuestos, este impuesto inflacionario, más sufren la inflación y menos posibilidades tienen de, de protegerse o de reaccionar. Los pobres, por ejemplo, lo que hicieron, y eso también se ve en las cifras de empleo, fue mandar a otro miembro de la familia a trabajar, Claro. ¿no? Entonces, esos más o menos zafaron porque, bueno, si bien la verdad es que el empleo que se creó fue todo informal y mal pago, precario, qué sé yo, pero bueno, pero lograron llenar la olla, por no Ujú. decir, a pesar de la inflación. Pero el indigente no, entonces cada vez el que está ahí al borde de la indigencia fue el que pagó, digamos, el pato, ¿no? Acá, de esta inflación que está generando este gobierno y este Banco Central.
Clarísimo, Aldo, como siempre, muchísimas gracias por este contacto, que tengas muy buenas tardes y seguimos en comunicación permanente. Cuando gustes, ¿eh? Muy buenas tardes. Aldo Abrán, él es el director de la Fundación Libertad y Progreso, nos hablaba de esta situación, ¿no? De los cepos, del SIRA, de la importación y también hasta de lo que se viene, que tiene que ver con el control de precios, una vieja receta que de alguna u otra manera nos ha llevado hasta donde estamos hoy en día. Quédate que ya seguimos con más ADN Empresario. Ahora, entérate de todo por la radio. Durante el día, entérate de todo por la web www.adnempresario.com. ADN Empresario Radio, con la conducción de Matías Frati.